Muy buenas tardes a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio de Almonte, El Rocío de las Cañas. Nos encontramos en esta ocasión en calidad de miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Almonte, del PSOE de Almonte, quien les habla en la calidad de secretario general, y Fran Toro, evidentemente, en la misma, como miembro de la Comisión Ejecutiva y responsable de los asuntos económicos de la misma. Y lo que pretendemos en esta tarde, y por el motivo por el que le doy las gracias por anticipado a Doñana Televisión, que no falla, que está siempre al pie del cañón y que nos permite trasladar y acercar la noticia y la información al ciudadano. Digo que para lo que estamos esta tarde convocados y le pedimos a la televisión que nos asista en rueda de prensa para participar en las preguntas que ellos consideren oportunos, es para recordar y para explicar de manera un poco más intensa y fuera del ámbito de la Cámara, del ámbito del Pleno, ¿verdad?, pues lo que tiene que ver con un hecho que consideramos histórico. Y no queremos con esto incurrir en grandilocuencia. Lo que queremos es ser absolutamente objetivos. Cuando digo histórico es porque es la primera vez que en la historia democrática de este municipio, de Almonte, se le va a imponer una tasa, un impuesto, un gravamen a aquellas multinacionales, compañías eléctricas, compañías gasísticas, compañías petroleras, etcétera, 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 que vienen operando, es decir, que vienen aprovechando, instaladas, aprovechando nuestro territorio y nuestros recursos. Y esto no es un acto que tenga que ver con ningún tipo de reacción, de novedad o de moda política. Es un acto que entendemos meramente incardinado en la justicia tributaria. Es decir, ¿en qué sentido? Así lo entendemos nosotros, que cualquier ciudadano que monta un taller, que monta un bar, pague por la ocupación de vía pública o pague la tasa por generación de residuos, pague lo que corresponda a la ley, y estas empresas no. Por lo tanto, entendíamos de justicia y además muy necesario, bueno, pues que en un plano de igualdad, que es en aquello en lo que creemos desde el PSOE, en la igualdad, en la equidad y en la redistribución de los recursos. Bueno, pues en ese sentido nos parecía lógico, importante y justo y necesario, por lo tanto, imponer, como digo, crear una tasa que nunca ha existido. En este caso me acompaña, como ya he explicado, Fran Toro, que en su doble condición de miembro y responsable, secretario en este caso, del área económica y del área de Hacienda del Partido Socialista de Almonte, y a su vez como concejal delegado de Hacienda, entre otras muchas competencias, es quien mejor conoce esta tasa porque es quien la ha trabajado, él con sus técnicos. Por lo tanto, yo creo que es él quien nos tiene que explicar, nos tiene que ilustrar acerca del contenido de esta tasa. Ayer lo hizo en el Pleno, lo hizo con la brillantez y la contundencia con la que nos tiene acostumbrado a hacer las cosas. De hecho, tengo que decir que, y lo digo con cierta ironía, es el concejal, creo, más incómodo de esta legislatura. ¿Por qué? Porque es al que más se le ataca. Y cuando la oposición gasta tiempo y energía en atacar a un concejal o a un alcalde o a un político, es porque evidentemente entiende que es el más fuerte. En este caso, la gestión económica de Fran Toro es incontestable y los datos lo refrendan, no es una opinión, es una realidad. Por lo tanto, digo, es quien mejor conoce esta materia y yo le doy la palabra sin más dilación para que nos ilustre a todos de una manera más detallada de cómo nace esta tasa, en qué consiste, qué hecho objetivo es el que grava y, desde luego, el porqué del nacimiento y de la creación de la misma. Y, por último, qué beneficio, que es lo más importante, ¿verdad?, qué beneficio, qué retribución va a obtener nuestro municipio, nuestra ciudadanía, nuestros vecinos, y cómo va a repercutir positivamente esto en nuestro propio ayuntamiento. Hola, buenas tardes. Quiero también agradecer la presencia de los medios de comunicación, como siempre, que acuden a nuestra llamada, y bueno, explicar lo que ha comentado mi compañero, en este caso Antonio Joaquín Díaz, con respecto a la ordenanza que llamamos la ordenanza de transporte de energía, aunque tiene un nombre un poco más largo y demás. Esta ordenanza es muy novedosa en el sentido de que grava por primera vez en la historia del municipio de Almonte a las grandes compañías de energía. Estamos hablando de compañías de transporte de agua, transporte de electricidad, transporte de gas y transporte de petróleo a través de los gasoductos, oleoductos y tendidos eléctricos, que además cuyas canalizaciones discurren por los montes de propio del municipio. O sea, y digo que es novedosa porque si echamos o pensamos un poco en voz alta, a nadie se le ocurre pensar que una compañía multinacional, por ejemplo, Repsol o Gas Natural, o alguna de las que están afincadas aquí en la zona,
nosotros tuviéramos una finca, sus canalizaciones pasaran por nuestra finca, siendo una finca privada, y que al propietario de la finca no se le pagara nada por ese concepto, o sea, por simplemente tener el peaje de tener las canalizaciones dentro de su finca. Pues eso es lo que ha venido ocurriendo en Almonte en los últimos 30 años. O sea, para Almonte en los últimos 30 años no ha cobrado un euro de estas grandes compañías que se dedican o que tienen estas canalizaciones en beneficio propio y que sirven para que ellos se ilustren cada vez más y cada vez tengan más beneficios, y sin embargo al Ayuntamiento de Almonte, y en este caso todos los vecinos de Almonte, el Rocío de las Cañas, hayan percibido un euro. Bueno, pues esto se va a acabar a partir de ahora, a partir del año 2019, se ha establecido una tasa que lo que grava es el valor del mercado del suelo por donde discurren las canalizaciones, ya sean gasoductos, oleoductos o tendidos eléctricos, más la zona de servidumbre que acompañan a esas canalizaciones. Y que además, por el hecho de utilizar los montes de propio, que hasta ahora era gratis, pues paguen una tasa que estima en torno al 5% de la base imponible. ¿Esto cómo se materializa? Bueno, pues se materializa en que más de 200.000 euros anuales va a recaudar el Ayuntamiento de Almonte en este concepto. Si hacemos una cuenta rápida y multiplicamos los 30 años que lleva afincado aquí, por ejemplo, gas natural con los gasoductos, por 200.000 euros, significa que el Ayuntamiento de Almonte y que este pueblo ha dejado de recaudar en los últimos 30 años más de 6 millones de euros. Una cifra bastante considerable, con 6 millones de euros hoy se harían muchísimas cosas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos. Como digo, lo importante de esta ordenanza es que se grava por primera vez a grandes compañías multinacionales cuyo objetivo es enriquecerse a costa de los ciudadanos donde se implantan. Y a partir del año que viene, estas compañías van a empezar a pagar por utilizar nuestro término municipal por las canalizaciones que ellos poseen. Bien, una vez expuesto debidamente y con la suficiente claridad por parte de nuestro compañero y concejal Fran Toro todo lo que tiene que ver con el contenido de la tasa, no quisiera dejar pasar la ocasión y la oportunidad que nos brindan las cámaras de Doñana Televisión para señalar solamente dos cuestiones muy someras. La primera de ellas es destacar y poner en valor aquello que tiene que ver con la capacidad de innovar y la capacidad creativa de un equipo de gobierno joven, aunque ya con cierta trayectoria, que no deja de pensar, no deja de analizar la realidad en la búsqueda de aquellos mecanismos nuevos que puedan beneficiar económicamente a nuestro ayuntamiento y, por lo tanto, redundar en un beneficio y una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. En este caso estamos hablando de algo que nunca ha existido, es decir, algo que a nadie se le ha ocurrido nunca. Se le ocurre a este equipo de gobierno, y no lo he dicho antes, no de manera espontánea, sino de manera muy trabajada, muy estudiada y con la debida solvencia y rigor técnico y jurídico. Y por último, quería hacer mención a un comentario que el portavoz del Partido Popular hizo ayer en el Pleno a tenor del debate plenario con Fran Toro, donde pretendió tapar cosas muy recurrentes. Esta es una estrategia muy antigua, aunque yo creo que debería desterrarse ya de la vida política, porque ya está bien, ¿verdad? Cuando uno no tiene más argumentos y debería reconocer públicamente, porque eso nos honra también en la política, decir, mire usted, señor Fran Toro, mire usted, señora alcaldesa, tengo que reconocer que esta gestión es brillante, y además tengo que decir que esto no lo había hecho nadie nunca y que además es lo justo. Bueno, pues en vez de hacer eso, intenta, digamos, tapar, ocultar, ensombrecer, distraer, en definitiva, la atención de los ciudadanos, creando un debate paralelo, y le dice, este portavoz del Partido Popular le dice a Fran Toro, hombre, señor Fran Toro, ¿no irá esto a suponer una subida de impuestos a los ciudadanos, de la factura de la luz? Y la verdad es que desde este partido todavía, que han pasado casi 24 horas, salimos de nuestro asombro. ¿Por qué? Porque no terminamos de entender si todavía el Partido Popular y el resto de la oposición, sobre todo el Partido Popular, no se han enterado de que este equipo de gobierno es el primero. También en eso hemos sido los primeros. Nos habremos equivocado en muchas cosas, como es lógico, pero en otras muchas hemos acertado. Y digo, somos los primeros que hemos bajado el IBI, así, tal cual suena, sin ningún tipo de estrategia económica o de ingeniería financiera. No, mire usted, hemos bajado el IBI. Lo notarán los ciudadanos el año que viene.
Digo que si no se entera todavía el Partido Popular, porque sigue hablando de subida de impuestos. Entonces, si se han enterado, pues deberían, evidentemente, de dejar de acudir a esa manida y absurda estrategia de intentar embarbascar una realidad cuando los vecinos y los ciudadanos saben perfectamente lo que se está diciendo. Se está diciendo, mire usted, aquel, en este caso, gran empresario que explote los recursos o que utilice nuestro territorio, que pague, como todo el mundo. Bueno, pues en lugar de reconocer eso, generan un debate paralelo, como digo, hablando de subida de impuestos. No, mire usted, si usted quiere hablar de impuestos, hablemos de la bajada de impuestos, que por primera vez, insisto, la ha llevado a cabo y la ha aplicado el Partido Popular de Almonte, el PSOE de Almonte. Además, con la gestión económica que tanto se ataca de Fran Toro. Pero es que además nos parece que se estaba insinuando que, hombre, a ver si se va a dar la circunstancia de que subirle, es decir, gravar, establecer una tasa, un impuesto a estas grandes compañías, va a justificar y va a provocar que las compañías le suban el recibo de la luz a la gente de Almonte. Mire usted, por esa regla de 3, cosa que el neoliberalismo económico, aunque a veces no lo diga, pero lo piensa, por esa regla de 3 habría que eximir o exencionar a todos los empresarios del mundo. Digo, en el caso de que el PP estuviera insinuando eso. Porque claro, si tememos que la aplicación de una tasa implique la subida del recibo de la luz, también temeríamos que cualquier otro tipo de tasa, cualquier otro tipo de impuestos que grave una actividad económica generara directamente una subida en el precio de esa actividad o de ese servicio. Claro, eso va mucho en consonancia y define muy bien ideológicamente al Partido Popular. Eso es liberalismo económico, es decir, al empresario que no le roce ni el aire. El empresario es quien arriesga, ojo, nosotros lo compartimos y necesita ser apoyado, pero hombre, el empresario tendrá que contribuir a la sociedad, ¿verdad? Y no con ese argumento tan repetido de es que genero puestos de trabajo. Sí, pero tiene usted que generar puestos de trabajo de calidad, tiene usted que generar derechos laborales y tiene usted que generar riqueza. Porque usted se beneficia, lógicamente, para eso se arriesga, de la plusvalía, pero tendrá usted que repercutir, que retornar parte de esa riqueza al territorio del que usted se está sirviendo. O al menos así lo entendemos los socialistas, el PSOE de Almonte. Por lo tanto, nada más que añadir, más que felicitar la gestión, no solo, en este caso, de Fran Toro, sino de todo su gabinete técnico, que me consta que han estado trabajando muy concienzudamente, porque no iba a ser la primera vez, no sería esta la primera vez, que estas grandes compañías, con esos mega despachos jurídicos y con esos abogados que cobran una minuta tremendamente alta, recurrieran. No sería, si lo hicieran, no sería la primera vez, por lo tanto había que hacerlo con mucho rigor, con mucha solidez técnica y jurídica, y así es como se ha hecho. Por lo tanto, el mensaje es muy claro. Los ciudadanos de Almonte tienen que saber que por primera vez vamos a ingresar, el ayuntamiento va a recuperar una parte del beneficio que las empresas, como digo, las multinacionales eléctricas, gasísticas, las grandes empresas obtienen del trabajo que hacen en Almonte, y evidentemente eso repercutirá en una mejor calidad de vida de todos nuestros vecinos. Muchas gracias.